Bueno, ahí está, ahí comenzamos para... algo que íbamos a hacer es lo que hablábamos recién, por ahí no se entendió, el tema de extensión de archivo, ¿sí? Le voy a mostrar con mi máquina cómo veíamos estas extensiones. Tienen que tener en cuenta que no hay que trabajar con las extensiones porque pueden dejar inutilizado un archivo, ¿sí? O un sistema también, si es que le permite el sistema visualizarlo. Para eso les voy a compartir, bueno, acá un explorador de archivos. Creo que yo compartía hoy para que se pueda ver directamente, compartía la pantalla. Así que ahí lo vamos a compartir. Bien, se ve completo. Se ve completo. Estamos viendo todo lo que yo tengo en mi máquina. Sé que tengo algunos archivos que estos, por el icono reconozco que es un PDF, ¿sí? Un documento de texto, pero que está trabajado con un programa que es Adobe Acrobat Reader. Un video, que son los videos que hago de las clases, ¿sí? Otro video, que seguramente son de MP4, por extensión. No lo dice, pero yo ya los conozco. Sé en qué formato graba el Zoom. Y este es un PowerPoint, debe ser PPT o PPTX. Vamos a verificarlo. Aquí arriba, donde dice vista, si lo tocamos aparece todo este panel, ¿sí? Es una cinta de opciones. Vamos a trabajar también con cinta de opciones cuando empecemos a trabajar con Word en detalle. Vamos a la izquierda, a la derecha, perdón, y en el fondo donde dice opciones, y pedimos cambiar opciones de carpeta. La segunda solapita, ver, y vamos a buscar en este cuadro de diálogo, ¿dónde está? Dice, ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivos conocidos. Está tildado. Lo voy a correr primero antes de destildarlo para que ustedes vean lo que hicimos recién con Pablo. Destilamos y cuando ponemos aplicar, fíjense cómo mágicamente va a aparecer la extensión de archivo. ¡Ping! Ahí apareció. Para las imágenes JPG, para los videos MP4, los que tengo acá, ¿no? PPTX para la presentación, PDF, como les decía, para los documentos. Bien. Voy a ocultar esas extensiones, porque, como decía el video de la clase anterior, si ustedes modifican algunas de esas extensiones, pueden inutilizarlo. Significa que no lo va a abrir ningún otro programa. ¿Está? Muy bien. Ese fue el repaso. Rápido. En la parte de extensión de archivo. Bien. Ahora sí estamos en el Power. Bien. Siguiendo con el apunte, había notado que tenían una tarea que era ofimática. ¿Qué significa ofimática? Recién estuve mirando el Classroom, a pedido de Pablo que había subido material. Vi que hay varios que están adeudando material, que no han subido nada al Classroom, pero bueno, en algún momento supongo que... Profe. Actualizar. Sí. Yo le mandé hoy porque justo, ¿cómo esto? Le había sacado al dossier, pero me lo había olvidado en casa. Justo que vengo a la casa de mis abuelos, le mandé de acá nomás. Lo copié y se lo mandé hace un rato, creo. No sé si le llegó. ¿Por correo electrónico? No, por Classroom. Ah, sí, por Classroom lo vi. Sí, eso está. Muy bien. Eso lo vi y está bien. Bueno. Ahora vamos a repasar la parte esta donde vos habías anotado sobre lo que era ofimática, que lo tenías en el trabajo.
¿Qué habías encontrado en esto? Que la ofimática, le digo el significado, ¿Sí? es el conjunto de métodos, aplicaciones y herramientas informáticas que se usan en labores de oficina. Perfecto. Creo que está... Después dice Ajá. con el fin de perfeccionar, optimizar, mejorar el trabajo y realizar y relaciones relacionadas. Mm. Y bueno, y después ¿Cómo me lo dice dirías vos lo que... con tus palabras? ¿Qué es ofimática? A qué te hace referencia? Y son métodos que se ocupan, como dijo, como esto Pablo, creo que era que mandó en el grupo que OFI era oficina y mática y informática. Claro que es información Serían sobre lo que... programas que ya vienen incorporados en una computadora para oficina directamente, digamos. ¿Cómo? ¿Programas que vienen incorporados directamente para oficina? Una computadora para hacer trabajo en la oficina, de oficinista, digamos, sería como Word, Excel, perfeccionar el detalle para hacer un mejor trabajo de fotocopia o lo que sea que vaya a hacer uno. No sé. Bien, yo lo que tengo como concepto de lo que es ofimática, siempre digo que, a ver si armamos un concepto de esto. Algo como herramientas informáticas de oficina. ¿Me parece bien? ¿Correcto? Herramientas Sí, informáticas de oficina. Ese es el concepto que doy en general, ¿sí? Podemos agregar que, bueno, que estas herramientas, cuáles serían, podemos agregar cuáles son las funciones, y todo apunta a la automatización del trabajo en la oficina. ¿Sí? Voy a borrar las anotaciones porque vamos a pasar a la siguiente presentación acá. En esto hice más o menos un recorrido, ¿sí?, de estas herramientas informáticas de oficina, que recién habíamos definido, y básicamente cómo fue evolucionando el trabajo de oficina. Creo que está muy claro que al principio, lógicamente, nos manejábamos únicamente con la pluma y el papel, sí. ¿sí? Así comenzó todo en la oficina. Y para una organización, para llevar un control, para transmitir información, ¿sí? Después para un gran invento que revolucionó lo que es la escritura, es lógicamente lo que es la imprenta. Por eso traje la imagen de, todas las imágenes que encuentran en internet, si las buscan, traje una imagen de lo que es una imprenta, la forma en que trabajaba. Presionaban la hoja, marcaban la tinta, todo eso que era como un gran sello, y ese sello se armaba letra por letra y espacios para poder después imprimir. Bien. Y después puse una máquina de escribir que es más de nuestro tiempo. Las imprentas han cambiado bastante, no es de esa forma.
que pueden continuar, sí, pero han cambiado bastante más, son más automatizadas. ¿Sí? No hay una prensa como esta, pero la prensa es automática. Estoy pensando que no le busqué un video con respecto a lo que es la imprenta. Pero bueno, capaz que no hace a la función de lo que estamos viendo hoy. La máquina de escribir también daba esta posibilidad de duplicar copias, ¿sí? A través de lo que eran los papeles carbónicos, sobre los que nosotros escribíamos y se copiaban automáticamente en otra hoja, porque saben que la máquina de escribir tiene como un martillo que va golpeando la cinta que corre con tinta, y eso hace que se imprima en la hoja directamente. Lo que teníamos que tener en ese momento era buena ortografía, ¿sí? Aunque se podía borrar también. ¿Bien? Entonces, voy a ir tachando de nuestro Sí, profe. acá que tenemos la pluma. Voy tachando la imprenta. Tachando máquina de escribir. Yo comencé con la máquina de escribir. Y eso que no soy tan viejo. Pero comencé con la máquina de escribir. Cuando comencé el secundario, en primer año, año 90, teníamos una de las materias, era mecanografía. Y nos hacían escribir sin mirar el teclado. ¿Mm? Voy a ir anotando tarea. Ya que hablé del teclado, y como estamos avanzando con esto y los programas informáticos, o sea, los programas informáticos de oficina, voy a ir pasando la tarea, que tenía anotado. La tarea, para que ya anoten, ¿sí? Igual se los voy a pasar después por el WhatsApp, es tipos de teclado. Hay 3 tipos de teclado. Bueno, eso es lo que van a tener ustedes que averiguar, cuáles son los más comunes, cuál es el que estamos usando actualmente y cuáles son las variaciones, ¿sí?, que hay del teclado. Y después vamos a buscar distribución de teclas. Entonces, en la parte de distribución de teclas me tienen que decir ustedes, me gusta que quede más parejito. Me van a tener que indicar cómo están distribuidas las teclas, cómo se llama cada una de las partes que componen el teclado, ¿sí? Claro, definirlo al teclado e ir sacando parte por parte, cómo se llama, qué función tiene. Exacto. Esa sería la tarea. Después vamos a necesitar una parte práctica. Para eso ya vamos a comenzar a trabajar con un pequeño bloc de notas, ¿sí? Porque al principio no vamos a trabajar totalmente con Word, vamos a empezar primero practicándolo del teclado, así que vamos a hablar de un bloc de notas. Bien, seguimos en este orden de ofimáticas, vimos cómo se hizo una línea de tiempo acá, aparecen las computadoras, ¿sí? Porque uno hoy en día puede pensar que todo lo anterior era una cosa increíble, que nosotros hoy en día no nos vemos así. Pero, ¿qué pasaría si nos quedamos sin energía eléctrica? ¿Qué pasaría si nos quedamos sin internet? A todo tenemos que adaptarnos, ¿sí? Y las tecnologías también. Nosotros hoy en día estamos adaptando nuestras clases a estas clases virtuales. Comentan, dicen que aparentemente volveríamos a tener clases, pero no se sabe. Sí. Apuntan a después de las vacaciones, pero no se sabe todavía. No lo han confirmado. Yo no sé si será tan así. Si bien acá en Concepción no tenemos casos, es un riesgo. Pero bueno, seguimos. Le puse un par de computadoras ahí abajo. Así simbolizan lo mismo. O sea, todo habla de la parte de la computadora. Fíjense, nótese la diferencia, que una es más vieja que la otra. Sí. Una incluso tiene hasta internet, Google.
Sí, cuando estuve unos días en la casa de mi tía, también ella tenía como una serie de cuadernos, así, cuadernillos, que tenían todas imágenes y eso, y cómo trabajan todos con esas computadoras. La blanquita esta que está sola, esa vi en uno de esos libros, Ah, que tenían de fueron esa. las primeras. Sí. ¿Sabés Sí, que qué sistema usan esa computadora? mm, no, pero No sé cuál es la de la foto, bien qué modelo sí, es. es parecida a esa, la blanca, que creo que eran los primeros juegos que se veían ahí, que unos juegos tenía que jugaban en la foto del cuaderno, se veían. Sí, No presté mucha atención, pero las primeras computadoras traían DOS, sistema operativo en ah, disco. Era con disquete al principio. Y después sí se pudo instalar en el disco. Que cuando iniciabas aparecía prácticamente como está ahí mostrando en pantalla. claro, Pero no tiene un inicio así, viste, no, como la tienen. no, una pantalla negra totalmente. Claro, vos la prendías y ya te aparecía nomás. En lo que está mostrando ahí en pantalla se me ocurre que puede haber pedido un listado de carpetas y le mostró todo el listado de carpetas con el tamaño de cada carpeta. Era, era completamente distinto. Así, en esa forma, que era en modo texto, ¿sí? Aparecen también los procesadores de texto. No es que en ese momento, cuando teníamos las primeras computadoras, no se podía escribir, no podíamos redactar una carta. Sí, aparecen los primeros procesadores de texto. Mm, No quiero equivocarme, pero me parece que uno de los primeros era Star Office, me parece. Tendría que buscar esa información, se las debo para la clase que viene, lo voy a anotar. bueno, lo podemos hacer de tarea. Como quieran, como gusten. ¿Cómo Eh, sería, profe? ¿Cuál fue el primer procesador de texto? Creo que uno primero así no hay específicamente uno, el bloc de notas también apareció en aquel momento, así que en el caso de las otras computadoras más nuevas, el Windows 3.1, 3.11, ¿se acuerdan que vimos algo de eso? Sí. Bien, en esta imagen después, bueno, es para decirles que teníamos al principio una computadora donde poseíamos la facilidad de escribir y de corregir antes de mandar a imprimir, ¿sí? Era bastante rústico la forma de escribir. Yo les voy a anotar acá cómo hacíamos con el texto. Si nosotros te queríamos poner una palabra, por ejemplo, allá donde dice ofimática, ¿vieron que está como en negrita? Ajá, está como remarcada. Como remarcada. Si ustedes tenían un viejo procesador de texto, tenían que hacer como se hace en las páginas web, que ponen la B de Bold, ¿sí? Ofimática, Ah, mayúscula, y cerraban. Me parece, se los debo eso, cerraban con el barra y el B. No me acuerdo si en estos viejos procesadores cerraban con barra, me parece que era simplemente que estar entre B y B, ¿sí? Entre estos marcadores, ya eso lo hacía que se diferencie en lo que es el... A ver, lo cambié todo. Bueno, para que se vea un poco mejor. La B tiene que ser la misma. Si es mayúscula, tiene que ser mayúscula acá también. Quedó mayúscula porque yo venía escribiendo mayúscula en esa parte, pero... Bueno. Pero más o menos para que ustedes se den una idea. Así se escribía y después seguíamos escribiendo para redactarnos. Cuando salíamos de la parte en negrita, después seguíamos escribiendo, por ejemplo, la parte de herramientas. Ahí está. Un poco sin acento porque me parece que no se usaban el tema de los acentos, pero eso lo voy a averiguar. ¿De quién? ¿De quién?
Bien, y después esto lo veíamos en negrita y subrayado, lo veíamos directamente en la impresora, que usábamos el tipo de impresoras matriciales, esas que hacen ruido cuando corren, rin, rin, Ah, sí. que creo que les hablé un poco de cómo funcionaban, me parece, en la clase anterior. Bien, Sí, en uno de los videos. en uno de los videos, exacto. Vamos a ir. Bien. De aquellas primeras computadoras pasamos a esta que ya tienen internet, que son las actuales, y donde los programas se empiezan a definir. Vieron que en una de las clases anteriores hablamos de software y trabajamos primero con sistemas operativos, ¿sí? Es lo que podemos ver en estas dos computadoras, los distintos tipos de sistemas operativos. Después hablamos de programas de aplicación. Y por último, de lenguaje de programación. Yo digo siempre, todos los años, que podemos decir que es una retroalimentación. Nosotros tenemos el sistema operativo, que es el que hace posible el funcionamiento, es el que interactúa entre lo que es la máquina y el hombre, y hace posible este funcionamiento. Después tenemos programas de aplicación que cumplen un servicio específico. Por ejemplo, un navegador de internet nos va a dar un servicio de navegar en las páginas web. Por ejemplo, un procesador de texto nos va a dar el servicio de procesar el texto. Bueno, y así varios ejemplos. Y el lenguaje de programación, que habíamos dado un concepto, ahora no me acuerdo cómo se llama esta chica que había dado el concepto. ¿Sol no era? Me parece que sí. Y había dicho que eran como un lenguaje estricto o en sentencias, y es así. Eso es el lenguaje de programación. Es un lenguaje específico. Son instrucciones dadas en cierto orden para que se cumpla una función específica. Bueno, ello compilado, o sea, todo junto, es el detrás de escena de cada programa de aplicación o de cada sistema operativo. Entonces yo digo que esto se retroalimenta porque tenemos el sistema operativo, tenemos el programa de aplicación, que se corresponde con ese sistema operativo, y después tenemos el lenguaje de programación que se dedica a mejorar esos programas de aplicación y a mejorar lo que es el sistema operativo. Entonces ahí es cuando vuelvo, cuando hago el recorrido, el circuito, como si fuese una rueda, ¿sí? Que sale del sistema operativo nuevo a programas nuevos, al lenguaje de programación nuevo y a retroalimentar el resto, ¿sí? Como que yo les entregue a ustedes una tarea y ustedes la realicen de una forma y yo le hago correcciones, entonces ustedes van a mejorar esa tarea, ¿sí? Es una cosa así, se va retroalimentando. Bien, con el tiempo, con este avance, lo que aparecen es justamente estos servicios específicos, ¿eh? Y ya aparecen lo que son los programas de oficina, estos informáticos de oficina, se agrupan por tareas, ¿eh? Vamos a ir a la siguiente presentación, y acá está. Por ejemplo, aparece, puse de este lado, a ver, lo voy a marcar, yo no sé si se ve dónde voy recorriendo con el mouse, por eso lo voy a remarcar. Puse de este lado, todo junto, lo que son las herramientas de ofimática de Office, ¿sí? ¿Saben cómo es el nombre completo de Office? Por ejemplo, este que está acá. No. ¿Eh? No. Completo. Cuando ustedes se inscriben a cursar, se les pide el nombre completo, ¿no? Como figura en el DNI. Bueno, esto si fuese que se inscriben en algún lado, es Microsoft Office
En este caso es Profes Plus versión 2013. ¿Sí? Ese es el nombre completo. Y si quieren nombrar a Word por nombre completo, al final agregaríamos Word. Entonces, para leerlo el nombre completo tendrían que, vamos a juntarlo ahí un poquito, mandarlo así. Microsoft Office Professional Plus 2013, Word. Ese sería el nombre completo. Bien. Ejemplos puse acá. Ahí lo voy a marcar. En esta parte puse ejemplos. Y ahí les estoy marcando distintos programas. Mucho gusto, no lo conozco. ¿Alguien lo conoce? No, a ese no. ¿Este? Tampoco. Yo No, tampoco. Este sí lo conocemos. Sí, aparece en casi todas las compu hoy. Vamos a poner un tilde de que sí, ese sí. Este, no. Pero no porque no lo conocemos. ¿Y este? No, no lo conocemos. ¿Y LibreOffice? no, yo no lo conozco. ¿Y OpenOffice? Menos. Menos. Bueno, yo sí No, lo no. conozco. Así que vamos a ponerle por un lado que sí, y por un lado vamos a ponerle que no. Hay gente que no lo conoce. Bien. Les voy a contar que OpenOffice aparece como una competencia para LibreOffice. Trabaja en Linux, ¿sí? Y trae casi las mismas herramientas. Incluso, fíjense que acá, en la parte de Office, yo les traje esta imagen que, bueno, no me acuerdo, no sé de quién es, ahí dice. Avis dice, no sé qué será en la página. Y se han ocupado de poner el nombre en cada icono, ¿sí? Cada icono que representa, por ejemplo, en este caso estoy señalando PowerPoint y le pusieron el nombre, ¿sí? Corresponde. Y así pusieron en cada uno. Traje esta presentación porque como muestra el nombre de cada programa, de cada servicio, era para mostrarles eso. El resto, esto que puse de ejemplo, también poseen distintos programas que conforman una suite, ¿sí? Vamos a anotar por acá, suite de ofimática. Eso es esto. Una suite de ofimática. Esa suite contiene un procesador de texto, una herramienta para presentaciones, una agenda con el OneNote, una herramienta de correo electrónico, Excel, bueno, herramientas de publicar eso. Lo básico serían la parte de Excel y Word y alguna presentación. Bien, vamos a borrar estas anotaciones. Pasamos a la siguiente. Bien, ahí está. ¿Ven? Yo le hice esta imagen donde yo les puse que, por ejemplo, LibreOffice posee un procesador de texto, un documento de texto, ¿sí? Posee también una herramienta para hojas de cálculo, ¿eh? Por eso traje esta imagen, para mostrarles cada una de estas herramientas. ¿Bien? Sí, sí. ¿Dudas, consultas? No. Bien. Vamos a... ahora les voy a compartir, primero voy a borrar acá. Vamos a cerrar. Les voy a compartir un video, así que les voy a silenciar el micrófono. Un segundo. Muy bien. Y pasemos al video.
habla un poco de esto mismo. En el vídeo de hoy voy a explicarte qué es una suite ofimática. Ofimática es un acrónimo de oficina e informática y es el conjunto de técnicas, aplicaciones y herramientas informáticas que se utilizan en funciones de oficina para optimizar, automatizar, mejorar tareas y procedimientos. Hay diferentes multiplataformas que los comercializan, gratis o de pago, en línea o no, más complejas, más sencillas, pero todas tienen el mismo objetivo. Y ahora vas a conocer un pequeño resumen de la historia de la ofimática. Antiguamente todo era manual, implicaba mucha mano de obra y poca calidad. La oficina moderna comenzó con la máquina de escribir y la computadora. Ambos intentos permitieron empezar a automatizar los sistemas de trabajo. Los primeros ordenadores personales supusieron un salto cualitativo, se redujo la mano de obra y se economizó el tiempo. Los primeros software que necesitaban las empresas se diseñaban de forma específica y aislada a falta de paso, por tanto eran muy costosos. El avance y desarrollo de las tecnologías de la información permitieron desarrollar programas informáticos requeridos que facilitaban y agilizaban en gran medida las tareas cotidianas. La integración de estos programas se hizo mediante las suites, que eran un conjunto de programas integrados en uno solo para realizar diferentes funciones sobre archivos y documentos, crear, modificar, organizar, escanear e imprimir fotos, entre otros. Se redujeron aún más los costes. Y el último paso es la eliminación de barreras físicas, esto es, subirlo todo a la nube. Con ello se ahorra tiempo, espacio de almacenamiento del ordenador y se eliminan las distancias físicas. Ya no es necesaria una oficina, tal y como la conocemos hoy en día. Con ello se potencia el trabajo colaborativo. Por lo que respecta a los programas que tienen una suite, no hay un estándar, pero habitualmente son estos y se dividen en básicos y adicionales. Los primeros son un procesador de textos, una hoja de cálculo, un programa de presentación y un gestor de información personal como agenda y cliente de correo. Y los otros son un gestor de base de datos, un gestor de vídeos, un diseño de publicaciones, un recopilador de información, un navegador web, un editor de páginas web, otro de fotografías, otro de blogs y un almacenamiento en la nube. Vamos uno por uno. Un procesador de textos es una aplicación que crea o modifica documentos. Por ejemplo, Microsoft Word. Una hoja de cálculo permite manipular datos numéricos y alfanuméricos dispuestos en forma de tablas y compuestas por celdas. Por ejemplo, Microsoft Excel. Un programa de presentación permite realizar presentaciones con textos esquematizados, animaciones e imágenes y vídeos. Por ejemplo, Microsoft PowerPoint. Un gestor de información personal como Microsoft Outlook organiza tareas, calendario, notas, contactos y envía y recibe correos electrónicos. Un gestor de base de datos como Microsoft Access almacena datos para un uso posterior de los datos. Un gestor de vídeos como Movie Maker crea y publica vídeos. Un diseñador de publicaciones como Publisher crea y personaliza publicaciones y material marketing. Un recopilador de información como OneNote permite la toma rápida de notas, la recopilación de información como fotos, vídeos, programas, etc. y la colaboración multiusuario. Un navegador como Microsoft Edge permite el acceso a Internet. Bueno, muy bien. Creo que vamos a... Volvemos a esta pantalla que teníamos al principio. Vamos a iniciar el audio. Bien, ahí estamos. ¿Qué le pareció el video? Buenísimo. Buena explicación también. Que el Office ese que no sabíamos, nosotros sirve para distintos, por ejemplo, distintas personas, así que se reúnen ahí también, que distintos, ¿cómo esto? Que en eso salen como distintas ramas, así que personas ocupan. Sí, eso se llama trabajo colaborativo. Eso. Eso. No es muy común, pero el trabajo colaborativo me refiero, la implementación,
porque todos trabajamos de forma colaborativa en una oficina, pero digo, la implementación a través de un servidor no es muy común. Yo trabajo con uno donde tenemos como compartida una nube donde vamos guardando los archivos. Es muy parecido al Google Docs que usamos en el Classroom. Nosotros no sé si hicimos algún trabajo colaborativo hasta ahora, pero podríamos implementar para próximas clases, donde empecemos a trabajar con texto, tener en la nube algún documento que puedan ir trabajando entre todos, subiendo información. Eso sería un espacio colaborativo. Hay agendas colaborativas, o sea que para un Claro, evento... igual, y decía también que iban almacenando archivos, sería... Ajá. Sí, sí, tal cual. Es una carpeta y vas poniendo todo lo que hace referencia a un trabajo. No sé cómo Claro. sería el ejemplo, pero vamos a suponer que estás en una obra y el arquitecto arma un espacio colaborativo en una nube y le va a tocar al que está de secretario en una oficina subir las notas que van llegando, escanear, por ejemplo, las facturas y también subir las facturas que van llegando, recibir correos, puede almacenar los correos también, agendar, por ejemplo, pedidos, para tener en cuenta cuándo llegan las cosas o cuándo hay que hacer ciertas tareas, y todo queda en un mismo espacio, entonces cualquiera puede acceder y verificar información, chequear información. Le corresponda o no a su tarea, lo puede hacer, porque a veces necesitamos saber en qué está trabajando otra parte, otra sección, para nosotros también incorporar nuestro trabajo. Se hacen agendas compartidas, documentos de Excel compartidos, todo eso. Nosotros, si seguimos trabajando en esta modalidad a distancia, podemos hacer un pequeño espacio colaborativo en la nube, como para chusmearlo, cómo funciona. Armar una empresa ficticia, fantasma iba a decir, pero sí ficticia, y incorporar en eso las distintas tareas, distintos temas que sean necesarios. Lo vamos a armar, lo vamos a hacer como un gran trabajo práctico entre todos. Por ahora, lo que les decía de ir preparando el teclado, ir conociendo el teclado. Me interesa que me digan el nombre que lleva nuestro teclado, distribución de teclas, cómo voy a ubicar las manos, también es importante. Bueno, todo lo que encuentren sobre el teclado para la próxima clase. ¿Cuándo es la próxima clase? Pasado mañana, el viernes. El viernes nos encontramos a las 6 de la tarde. ¿Sí? Hacemos un pequeño micro, como hicimos ahora, un módulo, y compartimos la tarea. Les dejé en el Classroom un espacio por si tienen trabajo práctico para entregar, que vayan subiéndolo. Los de ustedes ya los vi. Y bueno, faltaría el resto. Con eso... No me faltaría ninguno a mi profe, no. Por lo que yo estuve viendo, no están todos al día, si no le hubiese hecho una bueno. discusión. Bueno. Yo tengo una Dale, opción profe. ahí, no sé. Le hago una consulta. ¿Cuál? Yo, por ejemplo, estoy haciendo todas las tareas en un Word, en el cual voy creando página tras página en un solo Word para no hacer tarea de, digamos, de 3 preguntas con simple respuesta y así crear tantos Word juntos. Sí, es Entonces, importante. yo todo página tras página en uno solo. Está perfecto. Es importante eso que lo dije en el otro curso que estoy dando, que es de diseño gráfico, que es importante que lleven una carpeta al día, porque desde departamental de escuela después nos van a pedir eso, que presentemos la carpeta. No sé si será de forma física o de forma virtual, digital, ¿sí? O sea, como un archivo, claro. Pero tienen que tenerlo. No, yo justamente también quería sacar un lado de eso, porque yo lo que iba a hacer, justamente estoy en los dos cursos, pasar alguna definición en la carpeta, por si es físico, digamos, a la hora de presentarlo, y en Word tenerlo más completo, porque yo que soy un poco fanático de las imágenes y esas cosas, no sé si se dio cuenta.
Entonces reduzco un poco a través de escrito en la carpeta para tener una info básica, digamos, más A mí me gusta ese tema del que tenemos ahora la posibilidad de internet, ¿sí? Más allá de las complicaciones que puede traer, es un recurso más. No, Y yo bueno, lo veo de esa manera. Tengo que pasar a la carpeta en gran parte porque no tengo casi nada en la carpeta. Me copio mucho escribiendo notas, blog de notas y pasarlo a Word. bueno, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier consulta, me escribe nomás. Yo por ahí contesto medio cortito nomás y seco, pero siempre estoy respondiendo, ¿sí? Siempre leo los mensajes, así que lo que estén Profe, necesitando, sí, entonces, ¿puedo pasar todo lo que es tarea y todo lo que vamos todo. copiando a la computadora? Sí, 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 sí. Todo, Bueno, ajá. sí, Porque yo tengo una computadora de escritorio, lo mismo. sí, lo mismo. Dale. Sí, después copiar el archivo en un pendrive y como mucho se lo pasamos al O por Ah, y profe. se correo lo paso al profe. electrónico, o por alguna carpeta en clase Claro, que haremos, o alguna cosa así. Bueno, Dale, muchas dale. gracias hacerlo por en Word. estar. Bueno, profe. Nos ¿Ya vemos el terminó la viernes. clase? ¿Sí? ¿Nos vemos el viernes? Bueno, Bueno, profe, Con tarea. si quiere especifique la tarea ahí en escrito para que la vean todos y aparte ya iniciarla. Bien, al principio creo que habíamos puesto y ahora le mando en el WhatsApp que la tarea que era el tema del teclado. Genial, Gracias. gracias y buenas tardes. bueno, dale. Gracias. Nos vemos, Hasta profe. luego. Este está.